Me llamo Mateo Rivera. Tengo 42 años. Trabajaba de noche en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Y me gustaba el silencio que traía la oscuridad a esta metrópoli ruidosa. Mis tareas eran siempre las mismas, velando por el orden para el día siguiente. Después, regresaba a mi departamento, a mi propio silencio, en la colonia Santa María la Ribera, y dormía mientras todo el mundo despertaba. Pero esa paz duró poco. Comenzaron a aparecer dibujos de yeso en el patio central, que siempre estaba bajo llave, figuras de niños jugando y una extraña sombra sin rostro. Yo los borraba, pero siempre regresaban. Era un ciclo que no terminaba, una burla silente. Esos dibujos me daban un escalofrío. La figura sin rostro, sobre todo, parecía observarme con un vacío perturbador. Empecé a ver siluetas en las sombras, siempre por el rabillo del ojo. Parpadeaba, pero no había nada. ¿Acaso estaba volviéndome loco? Intenté encontrar una explicación lógica. Revisé las cámaras, los portones, nada. La falta de respuestas empezó a generarme un miedo real, una sensación de que algo inhumano me acechaba. La soledad de la noche, ahí en la escuela vacía, empezó a pesarme de una manera insoportable, y una sensación extraña, como si algo estuviera invadiendo mi espacio, me producía un escalofrío en el estómago. Hasta que una noche, proviniendo del patio central bajo llave, oí un sonido, ahogado, casi un susurro. Parecía una risa infantil, pero de una manera extraña, distorsionada, como si un ánima en pena estuviera atrapada en un juego macabro. El estómago se me revolvió. No había nadie ahí, era imposible, yo lo sabía. Al día siguiente, encontré un pedazo de yeso blanco en el suelo de la sala de maestros, un lugar que yo siempre cerraba con llave. El corazón se me disparó. No era el mismo yeso que veía en el patio, pero la duda me heló la sangre. Aquello me dejó con la mosca detrás de la oreja. Aquella misma noche, mientras hacía la ronda, juraría que vi algo. Una sombra alta, esguía, desvaneciéndose rápido por el rabillo del ojo, cerca del patio. Mi cuerpo se heló. Parpadeé, pero ya no había nada. Ya no sabía qué pensar. En la ronda siguiente, la sombra sin rostro estaba allí, en el patio, de espaldas a mí, mirando hacia la escuela, inmóvil. Mi corazón se aceleró. Sentí un frío en la nuca. Aquello ya no era cosa de mi imaginación. El frío no era del viento. Era un hielo que venía de esa sombra, paralizándome. Parecía succionar todo el calor del patio, entrando en mis huesos como una helada sepulcral. Una sensación de pavor me dominó, y la soledad de la escuela solo empeoraba todo, dejándome a merced de esa presencia malevolente. Mi garganta se secó, el corazón me latía con fuerza, martillando en mis oídos. Mi cuerpo gritaba por huir, pero yo estaba atrapado, estático. Esa cosa inmóvil, consciente de mi presencia, parecía meterse en mi cabeza, manipulando mi mente. La escuela, antes solo un lugar de trabajo, ahora era una trampa que me engullía. El pavor me inmovilizaba por dentro. El olor a yeso, antes familiar, ahora parecía putrefacto. Me asfixiaba, corrompiendo la inocencia del lugar. Mis manos temblaban sin control. Los dedos me hormigueaban. No podía respirar. La garganta cerrada. La sombra sin rostro se desvaneció entre las ventanas de las aulas, pero el nudo en el estómago se quedó. Una sensación de que no estaba seguro y una opresión en el pecho que no pasaba. Estaba completamente solo frente a una amenaza que desafiaba toda lógica. Mi cuerpo dolía contra la pared fría de la bodega de materiales. Cada ruido allá afuera
me hacía contener la respiración. La bodega, vacía, parecía aplastarme. Sentía la presencia de esa entidad, y la duda me consumía. Un nudo en la garganta, una sensación de que algo estaba invadiendo mi mente. Solo, el silencio era aún peor, un lienzo para los horrores que se manifestaban. La risa quebrada me hizo contener la respiración de nuevo. Pasos leves y rápidos corrían por el patio central bajo llave. El chirrido de un viejo columpio se unió en sonido, y parecía que el juego de las traes de los dibujos de yeso estaba ocurriendo ahí, orquestado por esa ánima en pena. No sabía de dónde venía, y el pánico me dominó, una certeza de que aquello me marcaría para siempre. Mi cuerpo se heló de nuevo. Un escalofrío subió por la espalda hasta la nuca. La sombra sin rostro parecía llamarme, sin voz, con un magnetismo oscuro. Mi mirada se quedó fija, incapaz de desviarse. La escuela, vacía. Éramos solo yo y esa cosa. Mi respiración falló. Era demasiado para soportar. El pavor me envolvía por completo, penetrando hasta el tuétano. El pecho se me oprimió, la respiración atrapada. La mirada sin ojos de la figura parecía penetrar mi alma, dejándome sin aliento, drenando mi vitalidad. Un frío sepulcral recorría cada nervio. Quería gritar, pero la voz no salía. El pavor me asfixiaba, y la soledad de la escuela solo demostraba lo impotente que era. Aquella experiencia ya me había marcado para siempre. Mi cuerpo se soltó, temblando, sin control. Corrí por los largos corredores, ciego, solo queriendo escapar de aquello, del pavor que me asfixiaba. El vacío de la escuela parecía seguirme, la presencia pegada a mi espalda. Corrí por los corredores, intentando alcanzar la salida. La sombra sin rostro se desvaneció en la pared, como si nunca hubiera estado ahí. Un frío repentino me golpeó. La duda de si todo aquello había sido real me consumió, dejando un rastro de pavor y locura. Tropecé, y mi mano golpeó con fuerza una alarma contra incendios en el pasillo principal. El ruido ensordecedor estalló, rompiendo de golpe el silencio de la escuela, rompiendo mi terror momentáneamente. Luces azules de la patrulla policial inundaron el patio central. La alarma aún gritaba. Oí pasos apresurados de los agentes, pero el patio estaba vacío. Solo los dibujos de yeso en el suelo, como siempre, una burla silenciosa. Mi voz fallaba, las palabras se me trababan. Intenté explicar la sombra, los dibujos, el juego macabro. Me miraban con escepticismo, como si estuviera desquiciado. No tenía cómo probar lo que sentí. Mi verdad estaba aislada en mi propia cabeza. Fui liberado, pero la mirada de la policía me heló. La verdad era solo mía, un peso que yo cargaba en silencio. La soledad y la marca de aquello eran demasiado reales para ignorarlas. Regresé a la escuela la noche siguiente. El patio, sin yeso, parecía un vacío aún más profundo, una ausencia que gritaba la presencia de lo que no estaba. La ausencia de los dibujos me daba aún más miedo que su presencia. Una duda fría me invadió, un terror sigiloso. Me sentía solo y desamparado. En mi departamento, el yeso blanco en el suelo de la sala me heló la sangre. Luego, encontré un juguete infantil que jamás había visto en mi casa. Mi sosiego se fue por la borda y una sensación de que algo estaba entrando en mi vida personal me asfixiaba. Aquello me dejó una cicatriz permanente, la invasión final. No aguantaba más estar solo. Compré un monitor de bebé. En el cuarto vacío de mi departamento, risas y pasos infantiles distorsionados llenaban el silencio, reproduciendo el juego macabro. El horror de la escuela, la sombra sin rostro, estaba de vuelta, ahora conmigo. Mis manos, sin control, tomaban el yeso.
Dibujé a los niños y a la figura sin rostro una y otra vez. El juego parecía haberse mudado dentro de mi cabeza, y el pavor era constante, una tortura sin fin. La marca de aquello nunca más va a salir de mí, atrapado en un eco de risas infantiles y un frío sepulcral. Mi nombre es Gustavo Morales, tengo 52 años y cuidaba de la antigua biblioteca del antiguo colegio de San Ildefonso, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Mis días se llenaban con el silencio, organizando libros, limpiando estanterías, revisando lámparas. La rutina monótona, casi una letanía diaria, solo se rompía por el crujido del entarimado de madera bajo mis pasos. Una soledad profunda, pero familiar, me acompañaba. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al viento que se colaba por las ventanas, o más a menudo, a la soledad que me envolvía. Respiré hondo, agarré el trapeador. Mis manos temblaban, la concentración se desvaneció. No podía dejar de pensar. La biblioteca, antes mi refugio personal, se había convertido en un lugar hostil. Sombras densas se alargaban y acortaban con la luz de las farolas, y los crujidos de la madera, antes inocentes, ahora resonaban en susurros que invadían mi paz. Sentí un escalofrío en la espalda. Cerca de la estantería de los volúmenes más antiguos, donde los susurros eran más fuertes, vi una pluma estilográfica antigua en el suelo. Era de un diseño olvidado, con una punta de metal que parecía oxidada. La observé un momento, y luego, extrañamente, la dejé allí. La noche terminó, pero el agotamiento que sentía no era solo del trabajo físico. La soledad parecía haber cobrado un nuevo peso, una presencia incómoda. La rutina de limpieza nunca volvió a ser la misma. Cada sombra en los rincones, cada crujido del viejo edificio, traía consigo el eco persistente de los susurros. La incertidumbre lo invadió todo, tiñendo mi tranquilidad con un matiz de pavor. Un día, mi pluma, esa que uso todos los días para mis registros y que guardaba meticulosamente en mi cajón, simplemente desapareció. La busqué por todas partes, pensando que la había extraviado. Pero hoy, cuando cerraba el turno, la encontré. Estaba posada casi intencionalmente en medio de un pesado libro de obituarios, que rara vez se consultaba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, más frío que el mármol del pasillo. Con mi pluma en la mano, como si fuera una llave, abrí el libro. Los susurros se hicieron más claros, como si las palabras escritas se liberaran en el aire. Eran nombres y fechas, los nombres y las fechas de fallecimiento de antiguos alumnos del colegio. Cada uno una punzada en el pecho, un reconocimiento macabro de lo que había estado escuchando. Necesitaba entender, necesitaba pruebas. Fui hasta el archivo histórico La Memoria Olvidada, un anexo empolvado y raramente visitado dentro de la propia biblioteca. Un lugar que siempre había evitado por su atmósfera densa. Allí, entre cajas de legajos amarillentos y carpetas olvidadas, encontré más libros antiguos, registros de matrícula y actas escolares. Tenían listas de nombres y fecha de nacimiento, y sí, de fallecimiento, idénticos a los que yo escuchaba en los susurros. Se me heló el cuerpo. No era solo la pluma, no era solo mi imaginación. Era real. Las voces tenían un origen, una historia. El aire en la biblioteca se volvió denso, pesado, casi tangible. Las estanterías centenarias parecían inclinarse sobre mí, amenazando con aplastarme bajo el peso de su historia. El vacío ya no existía. Era una presencia sofocante.
miles de ojos invisibles observándome desde la penumbra. El aire se volvió gélido, un frío que me hizo la piel hormiguear, un frío que calaba hasta los huesos, un penetrante olor a moho y tierra mojada, a cementerio, flotaba en el ambiente, pegándose a mis fosas nasales. Estaba atrapado. El frío me cortaba la piel. El moho y la tierra mojada se pegaban a mis fosas nasales, saturando el aire. Un soplo helado en la nuca me puso los pelos de punta. Las piernas, de repente pesadas, se me trabaron. Intenté girarme, pero unas manos invisibles, frías como el hielo, me sujetaban, impidiendo cualquier movimiento. Las sombras en las estanterías, antes estáticas, cobraban forma, estirándose hacia mí, envolviéndome en una manta de oscuridad. Mi corazón golpeaba en el pecho, un tambor desacompasado en el silencio de la biblioteca. Un bulto oscuro se movía en la penumbra, una mancha que parecía saber mi paradero exacto. Voces internas, no solo de las estanterías, repetían: Gustavo, no serás olvidado. Cada vez más alto, más envolvente. Me arrastraban hacia la oscuridad, llamándome, invitándome a su lado. No podía respirar bien. El aire era pesado y sucio, lleno del olor a muerte y olvido. Un pesado libro de la sección de filosofía voló de una estantería, haciéndome saltar hacia atrás. El golpe sordo contra la pared me encogió de terror. El corazón se aceleró, latiendo fuerte contra mis costillas. De repente, las luces parpadearon y se fueron, y la oscuridad me engulló como nunca antes. Quedé ciego, el pánico subiendo por mi garganta. Corrí, tropezando con los bancos y las alfombras, hasta la puerta principal, pero no abría. Tiré y empujé con todas mis fuerzas. Inútil. Sudor frío me escurría por la espalda. La biblioteca me atrapaba, me devoraba, y yo no sabía qué hacer. La silueta oscura se erguía frente a mí, un agujero negro sin rostro. El olor a tierra mojada y podredumbre, ahora intensificado, me asfixiaba, haciéndome toser y ahogarme. Mi mente fue invadida por los pensamientos más aterradores: mi propia soledad, el miedo a ser olvidado, la certeza repentina de que, al igual que esos alumnos, nadie se acordaría de mí. Las voces de los alumnos muertos se mezclaban con mis propios miedos, un coro espectral de mi peor pesadilla. Caí de rodillas al suelo, el pecho ardiendo sin poder respirar. El toque gélido me quemaba la piel. La frase «no serás olvidado» resonaba en mi cabeza, sofocándome, prometiendo una unión que no deseaba. Un frío interno me congelaba los huesos. Mi garganta se cerró y no pude gritar. La promesa de no estar solo, de unirme a ellos en ese olvido eterno, era la peor pesadilla. Yo no quería ser uno de ellos. El frío disminuyó despacio. Las voces se desvanecieron, llevándose consigo la presión sofocante. La oscuridad permaneció, pero la opresión en el pecho se alivió, dejando un vacío helado. Estaba solo de nuevo, temblando, confundido y exhausto. Mis piernas flaquearon. Caí de nuevo al suelo frío, sin fuerzas. El aire se me fue de los pulmones. Solo podía temblar incontrolablemente, exhausto, el corazón aún disparado, latente en el silencio ahora vuelto normal. De repente, la puerta principal, antes sellada, se abrió con un crujido. El señor Manuel Rivas, el guardia de seguridad nocturno, apareció con su linterna. La potente luz me cegó por un instante. Me vio allí, tirado en el suelo, descompuesto. El señor Rivas me miró, con una expresión que combinaba preocupación y una profunda falta de entendimiento. Yo, tirado en el suelo frío de la imponente biblioteca, sentía un vacío enorme, como si una parte de mí se hubiera desprendido. La biblioteca, con sus estantes y sombras, parecía desolada.
extraña, ajena a lo que acababa de ocurrirme. Me preguntó qué había pasado, su voz grave resonando en el silencio recuperado. Intenté hablar, pero la voz no salía de mi garganta. Solo un ahogo, un jadeo. Las palabras se desvanecieron, atrapadas en mi garganta, un nudo de terror. No podía explicar el miedo, la invasión, la certeza de esas presencias. Gustavo intentó hablar, mudo, sus manos extendiéndose inútilmente hacia el guardia. El señor Rivas, compadecido, lo levantó del suelo. Pero la pena en la mirada del guardia dolía más que los rasguños invisibles en su piel. Nadie creyó su historia, ni una palabra. Él regresó a su trabajo, pero la biblioteca ya no era la misma. Sombras y crujidos se volvieron susurros persistentes. El olor a moho y tierra mojada. A Panteón se le pegaba la ropa, a la piel. Una sensación de pavor lo dominaba constantemente. En las noches, su mirada se perdía en los registros, buscando su nombre, Gustavo. ¿Con qué año? Nada concreto. Su sombra, el eco de lo vivido, lo seguía por los pasillos, una invasión perturbadora que no se iría. Se aisló aún más, evitando a la gente, temiendo que eso lo siguiera fuera de la biblioteca. La soledad se volvió una prisión, corroyendo su paz mental poco a poco. Cada susurro, cada movimiento en la penumbra le helaba la espalda. El pavor de convertirse en un nombre olvidado, una sombra más en esos libros empolvados, nunca lo abandonó. Gustavo Morales continuaba en la biblioteca del antiguo colegio de San Ildefonso sin encontrar paz. Sombras se volvieron bultos, sonidos se materializaron en lamentos, los susurros en voces. Vivía en alerta constante, un guardián de la memoria y ahora un prisionero de ella. Mi nombre es Ramón Montoya, 58, encargado del Parque de los Ahuehuetes desde hace 30 años. Antes de que salga el sol, recorro los senderos, verifico cada detalle. Riego las plantas nativas, barro las hojas secas, limpio las bancas de hierro forjado y los columpios para los visitantes. Al final del día, cierro los portones antiguos de herrería, asegurando la tranquilidad del parque. Vivo solo en las habitaciones traseras del parque, sin familia. El verdor y el orden de este lugar son mi razón de ser. Disfruto ver el área de juegos vacía, los columpios inmóviles, las resbaladillas de metal limpias y relucientes. Un escenario de paz, esperando a los niños. Por la noche, solo el viento y los brillos. Una paz que me permite dormir tranquilo. Me encargo de los grafitis, las lámparas fundidas en la entrada. Problemas menores que resuelvo rápido, manteniendo el orden. En plena noche, un chirrido débil y repetitivo provino del área de juegos. Mi corazón se desbocó. Pensé que era el viento, pero no soplaba brisa alguna. Fui a la ventana, miré, nada. Ninguna hoja se movía. Intenté convencerme de que era la estructura vieja o un gato en el columpio. No tenía sentido. El chirrido volvió, más fuerte, más claro. No era viento. Sentí un escalofrío por la espalda. La nuca se me erizó. El pecho se me oprimió. Aquello no era normal. No pude más. Sujeté el columpio con las cadenas más gruesas que encontré. Quería detener aquello. A la mañana siguiente, las cadenas estaban rotas en el suelo. Las huellas húmedas, pequeñas, estaban allí de nuevo, alrededor del columpio. Un nudo se formó en mi garganta. No había explicación. Las huellas eran nítidas, de un niño descalzo. La tierra húmeda guardaba cada detalle. Las toqué. El agua estaba fría. No era imaginación. Era real. Mi estómago se revolvió. Aquello no podía ser. Aquella noche no dormí. En la oscuridad, el columpio chirriaba y se movía solo. Mis ojos fijos, pero nada. Solo el vacío.
La incertidumbre y el miedo crecían, frustrados por no ver. La noche se convirtió en una tortura silenciosa. La tortura no se quedó solo en el parque. En mi casa, objetos cambiaban de lugar. Golpes tenues resonaban en las paredes. Una noche, en el patio trasero, encontré un zapatito de niño, mojado y lleno de tierra. Sentí un apretón en el pecho. Ya no había lugar seguro. Busqué en leyendas, pero nada explicaba lo inexplicable. La soledad me consumía. Nadie creería en el horror. El parque, antes un refugio, se transformó en un cautiverio de angustia y pavor, aislándome aún más. Aquella madrugada lluviosa, al cerrar el portón, sentí un tirón gélido en el pantalón. Me volví y vi una silueta pequeña, translúcida, corriendo hacia el columpio. Un escalofrío me heló, las manos me temblaban, el pánico me impulsó. Corrí tras la silueta, tropezando con las raíces. Zigzagueaba entre los árboles, siempre por delante, como si jugara. Risas infantiles etéreas resonaban claras en mi cabeza. Estaba atrapado en aquel laberinto verde, persiguiendo lo inexplicable. Llegué al columpio, el pecho jadeando. Allí, sentada, estaba ella, ya no una silueta difusa, sino el contorno nítido de una niña, columpiándose despacio, con un aire de abandono que me produjo una punzada de dolor. Un lamento infantil, solitario, resonó en la noche lluviosa. No me dejes solo, Ramón. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. De repente, una mano pequeña y fría tocó mi rodilla. El toque gélido, una invasión física, me paralizó de terror. Me quedé sin aire, sin tierra bajo los pies. La súplica, desesperada y aterradora, era un miedo diferente. Grité ahogado, retiré la pierna, rompiendo el contacto gélido. Mi cuerpo tembló, una invasión sofocante. El corazón me martillaba en la garganta. Corrí, tropezando en la oscuridad y el lodo frío. El pánico me cegaba, lanzándome sin rumbo por el parque. Jadeando, me detuve de repente, el cuerpo tembloroso. Miré hacia atrás. La figura de la niña ya no estaba allí. El columpio dejó de chirriar. Solo el vacío y la lluvia. Corrí, el aire quemándome los pulmones, hasta la caseta de vigilancia. Las piernas me flaquearon. Me desplomé en el suelo, el cuerpo temblando incontrolablemente de conmoción y miedo. El silencio pesado y hueco del parque regresó. La lluvia cesó, pero la sensación de invasión, de aquel terror inexplicable, se aferró a mí y no se marchaba. Desde aquella noche, el sueño era un lujo. Mis ojos fijos en el columpio no parpadeaban. La paz del parque, antes amada, se desvaneció. El columpio, antes alegría, se convirtió en mi mayor miedo. Lo evitaba, pero su imagen balanceándose me asediaba, invadiendo la paz. Incluso en días secos veía huellas húmedas, pequeñas, me perseguían, una marca indeleble en la mente, una presencia constante. El secreto me aisló. Nadie creería en el columpio. La soledad, antes paz, se convirtió en una carga. ¿Quién era? ¿Qué quería? La súplica de la niña invisible resonaba. La falta de respuestas era un tormento. Mi santuario se volvió un fantasma. Cada rincón me producía escalofríos. El trabajo, antes mi vida, era solo agotamiento. Me llamo Ramón Torres. Tengo 45 años y soy conserje del imponente antiguo auditorio universitario Sor Juana, en Puebla desde hace más de 2 décadas. Mi rutina era inmutable: revisar butacas, barrer el escenario, limpiar el equipo de sonido y luces,
asegurándome de que todo estuviera impecable para el día siguiente. El vasto silencio del lugar, una vez que todos se marchaban, era mi fiel compañero al finalizar las tareas nocturnas. El antiguo auditorio, anclado en el centro histórico de Puebla, era como un segundo hogar, un refugio seguro. Sus paredes resguardaban ecos de risas y aplausos, recuerdos que me traían nostalgia, no temor. De vez en cuando, las puertas crujían o las luces parpadeaban, pequeños ruidos y fenómenos que siempre atribuía a la vejez del caserón. Aquella tarde de martes, todo transcurrió con normalidad. Ninguna puerta crujió, ninguna luz parpadeó. Todo siguió en calma. Me gustaba ser el último en cerrar. La quietud era mi consuelo, mi paz más profunda. De repente, la pantalla del proyector cobró vida. Proyecciones granuladas de estudiantes de hace décadas, quizás de una época dorada universitaria, aparecieron. Una rutina escolar de antaño, pero un niño se detuvo en medio del patio. Giró lentamente, la boca abierta en un grito que no escuché, y señaló a don Pedro el Silencioso, el conserje de aquella época. Esas escenas parecían tan normales, casi idílicas. Niños riendo, maestros explicando. Un tiempo que se antojaba seguro, ajeno a cualquier problema. Pero la quietud del auditorio, de repente, me resultó extraña, ominosa. Cuando el niño del grito silente giró, su boca se abrió en un alarido mudo. Los ojos fijos. Señalaba el lugar donde solía estar el conserje. Mi corazón dio un brinco. Aquella imagen granulada pareció grabarse en mi mente. Una sensación inconfundible de que algo andaba muy mal. Mi cuerpo se heló en la butaca. Don Pedro el Silencioso, fallecido hacía años. Aquel grito mudo del niño con el dedo acusador me golpeó de lleno. Una sensación de desasosiego comenzó a invadirme. Me quedé tenso, el corazón golpeando mi pecho con furia. Miré la pantalla oscurecida, intentando comprender lo sucedido. Aquello no era normal. Sentí un escalofrío en la nuca como si no estuviera solo. El presentimiento me dominó por completo. A partir de ese día, empecé a ver una sombra acechante por el rabillo del ojo. Bultos fugaces que desaparecían cuando miraba directamente. Lo atribuía al cansancio, pero mi cuerpo permanecía en alerta constante. El antiguo auditorio universitario, Sor Juana, antes mi refugio, ahora parecía vigilarme. Cada crujido, un aviso. El desasosiego crecía, una herida silenciosa en mi alma. Busqué información sobre don Pedro el Silencioso, su nombre, su historia. Rebusqué en archivos universitarios y hemerotecas locales de Puebla. Nada. Ni un solo registro que validara su existencia más allá de rumores vagos. Nadie recordaba incidentes extraños. El pasado parecía sellado, o yo era el único en ver. La sombra persistía, recordándome la búsqueda infructuosa y la creciente convicción de que algo estaba terriblemente mal. Una noche, la luz del proyector se encendió sola. La pantalla granulada mostró el mismo patio de décadas atrás. Mi pecho se oprimió. El niño del grito silente, inmóvil, giró, abrió la boca en un alarido mudo y señaló, no al conserje de antaño, sino directamente a mí. El pavor me devoró. Después de aquello, el sueño me abandonó. La sombra me siguió hasta mi hogar en uno de los barrios tradicionales adyacentes al centro histórico de Puebla. Veía bultos fugaces en el pasillo, en el rincón de mi cuarto. Mi casa, antes un santuario, ahora parecía llena de ojos. La sensación de ser observado invadía cada pensamiento, cada resquicio de paz. Ya no estaba solo. Las cosas se volvieron confusas.
No era solo la sombra. Por un segundo veía el patio de la universidad en mi sala. Las imágenes granuladas del proyector se mezclaban con mi visión, creando espejismos de la realidad. Parpadeaba, todo volvía a la normalidad, pero el miedo ya se había adherido a mí. Intentaba convencerme de que era solo estrés, pero la sombra acechante por el rabillo del ojo no desaparecía. Parecía desafiarme. La aprensión invadía cada momento. Empecé a hablar solo, discutiendo con la imagen del niño del grito silente. Aquello se había aferrado a mí, y no sabía cómo luchar contra algo que nadie más podía ver. Un pánico súbito me asaltó. Intenté gritar, pero el sonido salió ahogado. Mis piernas flaquearon. El cuerpo cedió. Caía en suelo gélido del antiguo auditorio. La visión se me nubló. Recuerdo la puerta abriéndose y a don Luis, el vigilante del auditorio. Encontrándome caído, inmóvil, gritó mi nombre, pidiendo ayuda, su voz temblorosa. En la ambulancia, mientras nos alejábamos del antiguo auditorio universitario Sor Juana rumbo al Hospital General de Puebla, Dr. Eduardo Vázquez Navarro en San Alejandro, la sombra acechante y el niño del grito silente desaparecieron. Una extraña quietud invadió todo, incluso mi mente. En el hospital, los médicos diagnosticaron agotamiento nervioso, estrés extremo. Nadie creyó en lo que vi. Me quedé solo con mi verdad, con mi martirio. Volví a mi hogar en Puebla. La quietud era pesada, distinta. La sombra se había esfumado, pero no sentí alivio. Solo un vacío extraño, un miedo que ahora era mío, profundamente arraigado en mi interior. La ausencia de la sombra no trajo paz, solo un peso en el pecho, como si algo esencial se hubiera perdido para siempre. Después de aquella noche, la vida normal se desvaneció. El antiguo auditorio me asfixia, y en casa, las paredes parecen observarme, susurrándome verdades que solo yo escucho. El silencio se ha vuelto una carga. Cualquier crujido me hiela, esperando la mirada sin sonido, la verdad oculta. No puedo mirar a nadie sin desconfianza. El mal se esconde a plena vista, y esa convicción me aísla de todo. Es una carga pesada que nadie comprende. El niño del grito silente, el alarido mudo y el dedo acusador. La escena se repite en mi cabeza. Una cicatriz que no cicatriza. Aquello se ha convertido en mi tormento incesante. ¿Fue real lo que vi? La pregunta me corroe el alma. La duda es peor que cualquier verdad. Un veneno que me acecha, asegurando que el horror jamás me abandone. Mi nombre es Juan Pablo Morales. Puntualmente a las 6 me levantaba, preparaba mi café cargado y veía el sol asomar. Después recorría los pasillos vacíos del internado femenino Santa Cecilia, verificando que todo estuviera en orden. La rutina era mi refugio, una extraña paz predecible que me ofrecía una falsa seguridad. La quietud de esos pasillos era mi constante compañera, un silencio que a veces solo amplificaba mi soledad abrumadora. Regaba las plantas, preparaba las cenas, pequeños rituales contra el vacío que sentía. El internado Santa Cecilia, antes vibrante con las risas y voces de las alumnas, era ahora un eco vacío de un pasado lejano. Solo quedaba el peso de la ausencia. Cada día pasaba frente a la habitación 304, cerrada con llave, oscura, un cuarto vacío, un detalle sin importancia. Esta rutina me daba paz, la certeza de que nada malo sucedería. Estaba equivocado. Un día me detuve en seco. Un trozo de papel blanco, doblado, se deslizaba por debajo de la puerta de la habitación 304. Mi mano tembló al recogerlo. La caligrafía infantil, clara,
pero temblorosa imploraba: «Socorro, por favor». Reí de puro nerviosismo. «Una broma de mal gusto», pensé. Arrugué el papel y lo tiré a la basura, intentando ignorar el nudo de incomodidad que ya me apretaba el pecho. En la madrugada, un arrastre ligero me arrancó del sueño. Provenía de la habitación 304. Mi corazón se disparó. Contuve la respiración, esforzándome por oír, pero la quietud de la noche regresó, pesada y extraña. Días después, otra nota apareció por debajo de la puerta de la habitación 304. Ella no se ha ido. «Ayuda, Juan Pablo. La prefecta». El nombre me heló la sangre. Esa caligrafía infantil de nuevo me revolvía el estómago. Sentí un nudo en la garganta. Fui a la 304. La cerradura estaba bloqueada. Golpeé, llamé. «¿Hay alguien?». Solo el eco respondió. Una sensación de desamparo me invadió, dejándome sin aliento. Mi rutina se desmoronó. La habitación 304 me acechaba. Mi soledad, antes un puerto seguro, ahora parecía atraer el peligro. La presencia que me exponía. Me sentía completamente vulnerable. Las notas surgían por doquier. En mi almohada, entre las cacerolas, la caligrafía infantil me perseguía. Las rompía, las quemaba, pero la frase «ella sabe que tú sabes» se me clavaba en la mente. El pecho me apretaba. La ausencia de compañía, antes un refugio, se convirtió en un callejón sin salida. Por los pasillos, el silencio resonaba con susurros y voces acusadoras que solo yo escuchaba. Mi cabeza no paraba. Revisé archivos antiguos del internado, encontrando lagunas y silencios sospechosos. Intenté hablar con la administración sobre lo extraño que estaba sucediendo, pero solo recibí miradas vacías, desinterés. «Esa habitación siempre fue un problema», me dijeron. Nadie me tomaba en serio. La duda me ahogaba. Mi soledad se transformó en un aislamiento forzado. Solo, sentía el peso de la impotencia. Cada puerta cerrada era un recordatorio de que estaba por mi cuenta. No dormía bien. Crujidos y sombras me hacían saltar. Las luces parpadeaban en mi habitación. La taza de café de mi mesa aparecía en el lavadero. Siluetas en los pasillos se desvanecían al mirar. Mi pulso se aceleraba. Sentía un frío en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí. El olor a moho y metal, tan común en estos edificios antiguos de la colonia Guerrero, se intensificaba, oprimiéndome. Mi cabeza no paraba. Una aprensión constante me consumía. Estaba perdiendo el control. Mi cuerpo dolía, pero el miedo me mantenía inmovilizado. El aire ralo me sofocaba. Ya no eran solo notas. La sombra rápida, sin forma definida, se convirtió en una certeza helada. Sabía que la prefecta Elena Rojas estaba allí, real, y que ya no estaba seguro. El aire se volvió pesado y gélido. Mi cuerpo se encogió contra la pared, sintiendo golpes y susurros vibrar en el suelo y las paredes. La voz infantil en mi cabeza me asfixiaba. Trataba de respirar, pero el aire no llegaba. Las lágrimas resbalaban, mezcladas con el sudor frío. La barricada era inútil. Estaba atrapado, a merced de la invasión. Solo temblaba, el corazón latiendo débilmente. El aire denso y el silencio me ahogaban. La ausencia de todo regresó, más fría e intensa que nunca. En el suelo frío y duro, mi cuerpo temblaba, el corazón ahora débil. La adrenalina se disipó, dejándome exhausto y entumecido. Entumecido, me arrastré hasta la habitación 304. La puerta estaba intacta, sin nota, solo la madera vieja, sin vestigios visibles de lo que había ocurrido. Tomé el teléfono, pesado. Mis manos temblaban tanto que no pude marcar. ¿Quién me creería? La sensación de soledad me aplastaba de nuevo. Escuché una sirena,
lejana. La policía. Los vecinos habían llamado. Un extraño alivio me invadió, mezclado con una mala sensación que se me pegó con fuerza. Los policías preguntaron. Balbucié. ¿Cómo podía explicar lo que había sucedido? Vieron a un hombre en estado de shock, no la verdad detrás del horror. La policía me juzgó loco. Los vecinos, con lástima, me aislaron aún más. La soledad me dejó acorralado en la incertidumbre. La habitación 304 era un imán. Mis pasos se detenían allí. Tenía que tocar, golpear, verificar. Inútil. Voces me acechaban. ¡Socorro! Prefecta. Nadie las oía, solo yo. Mi mente se volvió un tormento constante, una prisión. Caligrafías o risas infantiles me helaban la sangre. La inocencia, un gatillo para el pánico, resonaba con mi trauma. Salir no sirvió de nada. La prefecta me seguía. Cada sombra, cada ruido, me recordaba que ella estaba allí, viéndome. ¿Ella sigue ahí? La pregunta me consume. El misterio de la habitación 304 no se cierra. Solo me deja más peso en la duda. Un trauma sin fin.